Me dijeron que era una vergüenza, que había tirado mi futuro por la borda. Mi madre dejó de presentarme como su hijo. Mi padre no me miraba a los ojos a menos que tuviera algo que criticar. En las cenas familiares, me sentaba en el extremo de la mesa. Lo suficientemente cerca para servir, pero nunca lo suficientemente cerca para ser visto. Una vez construí algo que cambió vidas, ayudó a las personas olvidadas a sentirse humanas otra vez. Pero en mi propia familia, yo solo era el fracasado que no terminó la escuela de medicina. Y la ironía, la mujer con la que mi hermano estaba a punto de casarse me miró a los ojos y dijo, «Tú eres el que me devolvió a mi abuelo». Y de repente, el silencio no tenía dónde esconderse. Mi nombre es Caleb Monroe. Y durante mucho tiempo, traté de mantenerme pequeño, educado, callado, invisible. Pero algunas verdades no permanecen enterradas para siempre. Algunas verdades entran en una habitación y se niegan a irse desapercibidas. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Solo di escuchando en los comentarios o dime dónde estás. Me encanta escuchar qué tan lejos llega mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Se suponía que era la noche de Rayyan. Toda la sala estaba vestida con una suave iluminación dorada y el tintineo de copas de champán, jarrones de cristal, servilletas de lino, esos pequeños tenedores que nadie sabe usar. Todo gritaba prestigio. El tipo de ambiente donde cada sonrisa oculta una lista de verificación y cada sentimiento dice, pertenecemos. Estaba sentado en el extremo de la mesa del banquete. No por casualidad. Mi madre había entrado antes que yo y discretamente había señalado la silla. La más cercana a la entrada de la cocina. La que los camareros rozan tu codo sin disculparse. Lo había hecho con suavidad, como colocar un jarrón donde no arruinara el centro de mesa. Solo por esta noche, había susurrado. Claro. Desde mi sitio, podía ver a Rayyan riendo con los padres de Emily. Mi hermano pequeño, MBA, firma de finanzas, corte de pelo elegante, todas las casillas marcadas. Emily se veía radiante, y lo digo sin amargura. Tenía una amabilidad que no era performativa, lo que la hacía una anomalía en la sala. A mitad de la comida, cuando la música se suavizó y los invitados comenzaron a derivar hacia la charla educada, ella se giró hacia mí. Su sonrisa era cálida, no compasiva, solo genuinamente curiosa. «¿Y bien, Caleb?», preguntó, «¿a qué te dedicas?». Mi tenedor se detuvo a mitad de camino. Me limpié la boca con la servilleta, sentí la presión familiar acumularse detrás de mis costillas y exhalé en voz baja. «Dirijo una plataforma tecnológica», dije. «Ayudo a las personas mayores a sentirse cómodas con las herramientas digitales». Eso fue todo. Sin palabras de moda, sin un discurso de venta. Emily inclinó la cabeza. «Espera, Mindbridge». La miré. Sus ojos se entrecerraron, el tipo de entrecerramiento que sucede cuando un recuerdo lucha por salir a la superficie. Luego se abrieron, el reconocimiento brilló como una cerilla encendida. «Oh, Dios mío, eres el fundador de Mindbridge». Su voz no era fuerte, pero la sala se dio cuenta. Rayyan giró la cabeza. Mi madre se detuvo a mitad de sorbo. La frente de mi padre se frunció como si hubiera escuchado mal algo desagradable. Emily se puso de pie. Sin advertencia, sin dudar. Su silla raspó suavemente contra el suelo de madera, y toda conversación cerca de nosotros murió al instante. «No tenía idea», dijo, mirándome directamente. Mi abuelo había dejado de hablar con cualquiera. Después de que mi abuela falleció, ni siquiera contestaba el teléfono. Pensamos que lo habíamos perdido. Su voz se quebró ligeramente, no con dramatismo, sino con sinceridad. Pero luego alguien en el centro lo ayudó a configurar Mindbridge. Y de repente, estaba enviando correos electrónicos, enviándonos notas de voz. Incluso hizo una videollamada a mi hermano pequeño en su cumpleaños. Se giró hacia los invitados. «Eso es gracias a Caleb». La gente me miró como si acabara de levantarme en medio de un funeral y comenzara a cantar. No dije nada. Simplemente me senté allí mientras Emily me miraba con algo que no había visto de mi propia familia en más de una década.
Respeto y algo más profundo. Gratitud. La boca de mi padre se abrió y luego se cerró. Mi madre parpadeó, sus labios temblaban con el tipo de sonrisa que no sabe si está orgullosa o confundida. Y Ryan, su expresión no se movió. Solo se quedó mirando. Esa noche, por primera vez en años, no me sentí como ruido de fondo. No necesitaba aplausos. Los ojos de Emily fueron suficientes. Y por un momento innegable, ya no fui invisible. Mi nombre es Caleb Monroe. Tengo 34 años. Vivo en el ático encima de una librería de segunda mano en Portland, Oregón. Huele a papel viejo y segundas oportunidades. Hubo un tiempo en que se suponía que yo era el orgullo de la familia Monroe. Primogénito, 4.2 de promedio, admisión temprana a Northwestern Med. Los ojos de mi padre solían iluminarse cuando hablaba de anatomía. Mi madre solía presentarme en la iglesia como nuestro futuro cirujano. Luego sucedió el segundo año. No me estrellé y quemé. Eso habría tenido sentido. En cambio, me desvanecí lenta, silenciosamente. Dejé de ir a los laboratorios, dormí durante los exámenes. Un día, simplemente dejé de aparecer. Sin drama, sin una gran crisis. Simplemente no podía seguir. Le dije a mi mamá por teléfono que iba a abandonar. Ella no gritó. Solo dijo, está bien, cariño. Tal vez solo necesitas un poco de tiempo para descansar. Luego le dijo a la familia que me estaba tomando un descanso para recalibrar. Eso fue hace más de 12 años. Desde entonces, siempre ha habido una pausa cuando alguien preguntaba por mí, un educado revuelo en la conversación. Me convertí en el hijo que necesitaba espacio, el que estaba averiguando cosas. Trabajé en trabajos ocasionales durante años. Trabajos de almacén, turnos de noche en un restaurante, ayudando a un amigo a organizar alquileres de bodas. Suficiente para pagar el alquiler, suficiente para mantenerme ocupado. Pero no era vivir. Era flotar. Luego, una tarde, mientras entregaba café en un centro de jubilación, noté a una mujer de unos 70 y tantos años luchando con una tableta. Tenía lágrimas en los ojos y seguía diciendo, mi hija dice que es simple, pero no puedo ver su cara. Me arrodillé y la ayudé a abrir FaceTime. Hicimos que la cámara funcionara. Su hija contestó. Esa mujer lloró durante 10 minutos seguidos. Solo susurraba, bebé, bebé, una y otra vez. Algo hizo clic en mí. Así que empecé a volver, a ser voluntario, a aparecer en centros, cafeterías, en cualquier lugar donde las personas mayores de 65 años necesitaran aprender a enviar mensajes de texto a sus nietos. Al principio no era un negocio. Ni siquiera era un plan. Solo necesitaba algo que me sacara de la cama. Años después, lo llamé Mindbridge. No es glamoroso. No es llamativo, pero es real. Mis padres no preguntan al respecto. Para ellos, sigo siendo el hijo que abandonó y nunca volvió a encarrilarse. Pero a veces, a las 3 de la madrugada, recibo un correo electrónico de alguien en la Idaho rural agradeciéndome por ayudarlos a escuchar la voz de su hermana nuevamente. Y eso, más que cualquier diploma o aprobación familiar, es lo que me mantiene en marcha. Nunca me vieron. Pero seguí construyendo de todos modos. No por ellos. Por todos los que alguna vez se han sentido como una voz resonando en una habitación vacía. Visité la casa de mis padres la semana antes de la fiesta de compromiso. No porque me necesitaran, sino porque pensé que tal vez esta vez alguien diría que me extrañaba. La casa se veía igual. Césped impecable, un pequeño ángel de cerámica todavía posado junto a los escalones del porche y campanillas de viento que no habían envejecido ni un día desde que me fui a la universidad. Pero por dentro, las cosas habían cambiado. Había una nueva pared de fotos en el pasillo que conducía a la cocina. Recuerdos enmarcados, brillantes y perfectos, dispuestos como un museo curado del éxito de Ryan, su graduación de Wharton, una toma sincera de él con Emily en un viñedo, incluso una foto familiar profesionalmente organizada con sus padres, todos vestidos de azul marino y beige, como si hubieran acordado una paleta para la felicidad. Recorrí la pared, sin esperar mucho, y me encontré una instantánea de un viaje familiar a Yosemite cuando yo tenía tal vez 10 años, metida en la esquina inferior, cerca de los rodapiés.
Tenía frenillos y un corte de pelo torcido, sosteniendo una caña de pescar que nunca aprendí a usar. El marco tenía una pequeña grieta en el cristal. Nadie se había molestado en reemplazarlo. Pasé por encima como se pasaría por encima de un felpudo viejo. La cena fue pollo asado y patatas, como en los viejos tiempos. Mamá se sentó a la mesa en una ceremonia tranquila, tarareando para sí misma mientras papá se desplazaba en su tableta. Ryan llegó tarde, disculpándose con una botella de vino. Emily no estaba con él. Tiene una prueba de vestido, dijo, besando la mejilla de mamá. A mitad de la comida, me levanté para buscar un vaso de agua. Al regresar, capté la voz de mi madre saliendo del comedor mientras hablaba con una amiga por altavoz. Ryan siempre ha sido el que supo elegir un camino seguro. No como Caleb. Él siempre persiguió sueños demasiado grandes para sus manos. Mis dedos se cerraron alrededor del vaso. Sonreí cuando me volví a sentar. Nadie se dio cuenta. Nunca lo hacen. Esa noche, de vuelta en mi apartamento del ático, abrí mi bandeja de entrada y me desplacé hasta un viejo correo electrónico que les había enviado hacía unos meses. El asunto era, fui destacado. Era un enlace a un podcast, una entrevista que hice para un canal de tecnología e impacto social con un seguimiento modesto. Hablamos de cómo comenzó Mindbridge, cómo habíamos crecido de cafeterías de barrio a programas piloto financiados por el Estado. Ese episodio tuvo más de 20.000 escuchas. Nadie respondió a ese correo electrónico. Ni siquiera un pulgar hacia arriba. Revisé los análisis. 0 aperturas desde cualquier dirección de la familia Monroe. Todavía tenía el viejo par de auriculares que usé durante esa entrevista. Estaban pegados con cinta aislante en las almohadillas, el cable deshilachado donde se unía al conector. Los envolví lentamente, como doblando una carta vieja, y los guardé en una pequeña caja debajo de mi escritorio. No se trataba solo del equipo. Era un ritual, como albergar la esperanza de que un día, alguien de mi familia escucharía mi voz y sentiría orgullo. En nuestra siguiente cena familiar, estaban celebrando el ascenso de Ryan a un puesto de consultor senior. Papá brindó. Mamá derramó una lágrima. Un primo preguntó si ya habían encontrado una buena banda para la boda. La risa llenó la sala como humo cálido. Nadie se giró para preguntar, ¿y tú, Caleb? Sonreí y pasé la sal. Unas semanas después, apareció un correo electrónico en el sistema Mindbridge. Asunto, historias que importan. Envío. El programa era algo que habíamos lanzado para recopilar historias reales de usuarios. Momentos en los que la tecnología realmente conectaba algo más profundo que la comodidad. Había un vídeo adjunto. Título, para el abuelo. Remitente, Emily M. Al principio, el nombre no hizo clic. Simplemente pensé que era otra nota sincera de una nieta con un anciano experto en tecnología. Abrí el vídeo. Emily estaba sentada junto a un hombre mayor. Debía tener unos 80 años. Manos arrugadas descansando sobre sus rodillas, espalda ligeramente encorvada, pero ojos alerta. Del tipo que contenía historias enteras sin decir mucho. Parecía alguien que una vez había sido lo suficientemente fuerte como para levantar el mundo y ahora solo quería aferrarse a una conversación. Emily le estaba sonriendo, sosteniendo suavemente su brazo. Después de que el abuelo tuvo su derrame cerebral menor, comenzó ella. Dejó de hablar mucho. No quería salir de casa. Ni siquiera contestaba el teléfono. Pensamos que lo estábamos perdiendo. No físicamente, sino poco a poco, emocionalmente. Se giró ligeramente hacia la cámara. Luego alguien en su centro de vida asistida lo ayudó a configurar Mindbridge. Llevó un tiempo, pero luego todo cambió. Ella le hizo un gesto, y el anciano saludó torpemente a la lente. Nos llama todos los martes ahora. Nos envía pequeñas notas de voz. Incluso pidió un libro sobre astronomía en línea. Siempre le han encantado las estrellas. Y me dijo anoche, esto me hace sentir que todavía soy parte de este mundo. No podía moverme. Luego vino la parte que me dejó sin aliento. No sé quién comenzó Mindbridge, continuó, su voz se quebró ligeramente. Pero quienquiera que seas, gracias. No solo le diste a mi abuelo una forma de hablar de nuevo.
Le recordaste que todavía estaba vivo. Me senté allí, con los ojos fijos en la pantalla, mientras el anciano se acercaba y sostenía la mano de Emily. No sabían que era yo. Ella no sabía que yo era el fundador. Ella no sabía que el hombre con el que estaba a punto de casarse tenía un hermano, el tipo sentado en las sombras durante la fiesta de compromiso, que había construido la cosa que le devolvió la voz a su abuelo. Y, sin embargo, ella me agradeció sin siquiera saber quién era yo. No respondí al correo electrónico, no lo reenvié, ni siquiera lo marqué como aprobado para la campaña, pero descargué el vídeo, lo guardé en una carpeta privada llamada Real. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar. No porque estuviera triste, sino porque en ese momento, me di cuenta de algo cruel y hermoso. A veces, los que están más cerca de ti no te verán. Pero los extraños a veces mirarán directamente a tu trabajo y verán tu alma. La noche antes de la fiesta de compromiso, cenamos en casa de mis padres. No era algo formal, solo una de esas cenas familiares que de alguna manera siempre terminan siendo revisiones de rendimiento para Ryan y silencios incómodos para mí. Mamá hizo su famoso asado de olla. Papá puso la mesa. Ryan trajo una botella de pino que mamá elogió durante unos 5 minutos sólidos. Yo traje una historia, pero nadie la pidió. Tan pronto como nos sentamos, Ryan comenzó a hablar sobre las novedades del trabajo. Me están dando supervisión sobre 2 equipos más, dijo, cortando el asado. El cliente en Dallas se está expandiendo, así que probablemente volaré más este trimestre. Eso es maravilloso, sonrió mamá. ¿Y qué hay de tu bono este año? ¿Lo finalizaron? Deberían ser unos 30.000, dijo Ryan casualmente, como si fuera un paquete de chicle. Papá asintió. Orgulloso de ti, hijo. Me senté allí cortando lechuga en mi plato, viendo la escena desarrollarse como una comedia de situación para la que no audicioné. Nadie preguntó en qué estaba trabajando. Nadie preguntó sobre la plataforma que había estado construyendo durante años. Así que me ofrecí. En realidad, comencé, tratando de sonar ligero. Tuvimos un usuario en Spokane, de 92 años, que llamó a su bisnieta por vídeo la semana pasada. Primera vez en su vida que escuchaba su voz. Dijo que pensó que nunca volvería a desearle un feliz cumpleaños. Levanté la vista, esperanzado por algo. Papá levantó una ceja. Eso es lindo. ¿Sigues haciendo esas cosas de tecnología voluntaria, eh? No es exactamente voluntario, comencé. Ryan se rió ligeramente. No sin amabilidad, solo con desdén, como si hubiera vuelto a sacar a colación mi colección de monedas de la infancia. Mamá se inclinó, un poco demasiado alegre. No menciones eso en la fiesta de compromiso. ¿De acuerdo? La familia de Emily es muy tradicional. Admiran el profesionalismo, las carreras estructuradas. No quiero que se lleven una impresión equivocada. No dije nada, solo asentí. Pero algo debajo de mi piel comenzó a arder. Después de la cena, ayudé a recoger la mesa. Mientras mamá me entregaba la pila de platos, suspiró y lo dijo como si estuviera hablando consigo misma. Gracias a Dios por Ryan. Al menos hay alguien en esta familia de quien realmente podemos estar orgullosos. Me congelé por un segundo, luego llevé los platos a la cocina, los enjuagué bajo agua fría y me excusé temprano, alegando que tenía trabajo que terminar. En el camino a casa, me sentí más vacío que enojado. Ese tipo de frío que no pica, sino que simplemente se asienta profundamente como la niebla. Cuando regresé a mi apartamento, abrí mi bandeja de entrada y encontré un correo electrónico de la Junta de Innovación del Estado de Oregón. Mindbridge había sido seleccionado como un proyecto destacado en el Foro de Tecnología Comunitaria del próximo mes. Mi nombre, fundador y desarrollador principal, figuraba allí mismo. Y, sin embargo, todo en lo que podía pensar era en cómo nada de eso importaba a las personas a las que más quería que les importara. Porque el dolor más profundo no es ser ignorado. Es saber que las personas que amas nunca miraron lo suficiente como para decidir si valías la pena ser reconocido. Una semana antes de la fiesta, mamá me envió un correo electrónico con el asunto: vamos a causar una gran impresión. Tenía 3 archivos adjuntos de imágenes, cada uno de un traje diferente. Uno era un conjunto color tostado que gritaba: Club de Campo Adinerado.
Otro era gris carbón, rígido y cuadrado. El tercero parecía algo que un presentador de noticias de televisión podría usar en los años 90. Debajo de las imágenes, había escrito, no uses nada demasiado oscuro o demasiado simple. Esta vez, deberías parecer alguien respetable. Leí la frase 3 veces. Esta vez. Esta no era la primera vez que intentaba manejar mi apariencia. En la escuela primaria, una vez cambió todo mi atuendo 15 minutos antes de las fotos de clase porque el azul te hace parecer cansado. En la escuela secundaria, me dijo que no usara negro en el funeral de un amigo. Dijo que hacía que el dolor pareciera demasiado intenso para que otros lo manejaran. Pero lo que me impactó esta vez no fueron los trajes. Fue la última frase. La familia de Emily tiene estándares altos. Por favor, no me hagas sentir avergonzada. Me recosté en mi silla mirando la pantalla. No enojado, no herido, solo frío otra vez. Recordé tener 13 años, saltarme las pruebas de fútbol para dibujar un retrato para la feria de arte de la escuela. Estaba orgulloso de ello. Un boceto a carboncillo de página completa de mi perro, Buster. Cuando se lo mostré a mamá, ella lo miró, luego me miró a mí y dijo, eso es lindo, pero no dejes que la gente piense que eres diferente. Es mejor pasar desapercibido. A partir de entonces, aprendí a no mostrarle las partes de mí que no encajaban. Las cosas que no estaban fácilmente enmarcadas en una boleta de calificaciones o una carta de aceptación universitaria. Ahora estaba aquí, un hombre adulto, todavía me decían qué disfraz usar para no avergonzar a las personas que habían dejado de verme hace años. Llamé a Ryan más tarde esa noche. Oye, pregunté. ¿A la familia de Emily realmente le importan los códigos de vestimenta o esto es solo mamá otra vez? Él dudó. Creo que mamá solo está estresada, hombre. Ya sabes cómo se pone. Eso fue todo lo que dijo, y eso fue suficiente. Nadie iba a desafiarla porque todos conocían las reglas, incluso si a nadie le gustaban. Mantente en las líneas. No hagas demasiadas preguntas. No lo hagas raro. Colgué y me paré frente a mi armario. No había muchas opciones. Tenía 2 trajes que todavía me quedaban bien. Uno azul marino a medida. Nada llamativo, pero lo suficientemente elegante. Elegí ese. No para provocarla, no para revelarme, solo para finalmente elegir algo para mí sin preguntar si coincidía con la versión de mí que habían escrito en el guión familiar. No estaba tratando de arruinar la imagen. Simplemente había terminado de fingir que pertenecía a ella. Era una de esas tardes grises de Portland donde el cielo se sentía como hormigón mojado y las ventanas de la cafetería brillaban cálidas contra el frío. Estaba sentado frente a Jamie, nuestra nueva becaria en Mindbridge, una joven de 19 años con ojos brillantes, esmalte de uñas saltado y más preguntas que horas en el día. Estaba dibujando mejoras en la interfaz de usuario para una versión de prueba de nuestra nueva interfaz, deteniéndose solo para sorber su chai latte o soltar pensamientos como, ¿qué pasa si reemplazamos los iconos con palabras completas? La mayoría de nuestros usuarios no están familiarizados con los símbolos. Ella no estaba equivocada. Mientras hablaba, me encontré semi-distraído por el sonido de la máquina de café expreso y el jazz tranquilo que zumbaba por encima. Luego, una voz irrumpió desde la mesa de al lado. Era clara y un poco temblorosa, como si tuviera que esforzarse para ser escuchada. Disculpe, dijo una mujer mayor. ¿Es usted Caleb Monroe? Me giré sorprendido. Sí, señora, lo soy. Ella sonrió, sus ojos se iluminaron. Solo quería darle las gracias. Mi padre, tiene 86 años. Pensamos que se había dado por vencido con todo después de su derrame cerebral, pero la semana pasada me envió un correo electrónico. Solo una frase, pero fue más de lo que habíamos tenido en meses. Decía, te amo siempre, papá. Eso fue obra tuya. No supe qué decir. Solo asentí, agradecido. Después de que se fue, la boca de Jaime todavía estaba un poco abierta. No me dijiste que la gente te reconocía, dijo. Normalmente no lo hacen, respondí, sorbiendo mi café. Pasaron unos momentos antes de que Jaime me mirara de nuevo. ¿Tu familia sabe lo que está haciendo Mindbridge? ¿Cómo, realmente lo sabe?
Miré fijamente el vapor que se rizaba de mi taza. Lo saben, dije lentamente. Simplemente nunca preguntaron. Las palabras flotaron en el aire como niebla. Jaime asintió, sus ojos amables, pero conocedores. No dijo nada más, y le agradecí por eso. Cuando regresé a la oficina más tarde ese día, revisé mi bandeja de entrada. Un correo electrónico se destacó. Programa piloto de integración de la Biblioteca de Extensión Tecnológica Comunitaria. Era de la Junta de Bibliotecas del Estado de Oregón. Estaban eligiendo Mindbridge como un programa piloto para 12 sucursales rurales. Era el tipo de hito que la mayoría de la gente celebra con champán o al menos un choca esos 5. Lo leí en silencio, me desplacé hasta la parte inferior. Con copia oculta en el correo electrónico estaban los jefes de varios sistemas bibliotecarios regionales. Un nombre me llamó la atención. Harold Matthews, el padre de Emily. Me recosté en mi silla. El mundo, al parecer, tenía una extraña manera de volver a su punto de partida. El restaurante de la azotea brillaba con velas y elegancia curada. Menús con ribetes dorados, cadenas de luces blancas suaves en lo alto y el tipo de vino que venía con una historia que se suponía que debías asentir educadamente. La mesa se extendía larga, como una pasarela para la aprobación. Llegué exactamente a tiempo. Mamá miró mi traje azul marino, asintió brevemente. Al menos lo planchó, parecían decir sus ojos. Papá levantó la vista de su teléfono, luego dirigió su atención al centro de mesa. Tomé mi asiento, por supuesto, al final de la mesa. La gente comenzó a llegar, saludando a Ryan y Emily con felicitaciones, brindis y solicitudes de fotos. Era el tipo de evento donde todos sonríen, pero solo la mitad escucha. Emily hizo sus rondas, elegante y atenta, hasta que se detuvo en mi extremo. Su sonrisa era cálida pero curiosa. No creo haber preguntado nunca, dijo. ¿A qué te dedicas? Respondí simplemente. Dirijo una plataforma llamada Mindbridge. Ella se detuvo. Espera, Mindbridge. ¿Como la aplicación que ayuda a las personas mayores a hacer videollamadas y pedir comestibles y esas cosas? Asentí una vez, su ceño se frunció. Ella inclinó la cabeza. Eso no puede ser. Eso es lo que ayudó a mi abuelo. Empezó a llamarnos de nuevo, a enviar fotos. Pensamos que lo habíamos perdido después del derrame cerebral. Su voz bajó ligeramente, como si el momento se estuviera volviendo demasiado real. Dijo que le dio una razón para levantarse por la mañana de nuevo. Hubo un instante de silencio. Luego, de la nada, Emily se puso de pie. Su voz se propagó por la larga mesa como una repentina ráfaga de viento. Solo quiero tomarme un momento, dijo, mirando a los invitados, para agradecer a la persona que le devolvió la dignidad a mi abuelo. Las conversaciones se detuvieron. Los cubiertos se congelaron en el aire. Ella me miró directamente. Caleb, no tenía idea de que eras tú. Gracias. Gracias por darme tiempo con el que pensé que nunca volvería a tener. Sentí que el aire se enrarecía a nuestro alrededor. Alguien dejó su copa de vino demasiado suavemente. Alguien más tosió. Mamá se ajustó la servilleta. Papá se quedó mirando su bebida como si contuviera una respuesta. El rostro de Ryan era indescifrable. Emily se acercó, sus ojos brillaban. Eres el fundador. Asentí una vez. Solo quería conectar a personas que no deberían ser olvidadas. Eso fue todo lo que dije. Sin defensa, sin gran declaración, solo esa verdad que había vivido en silencio durante años. El silencio que siguió no fue incómodo. No fue frío. Estaba cargado de comprensión. Emily se inclinó y apretó suavemente mi mano. Gracias, susurró de nuevo. Por devolverle a mi familia algo que no sabíamos que habíamos perdido. No hablé. No necesité hacerlo, porque por primera vez, el silencio no significó ser pasado por alto. Significó que finalmente me habían visto. La mañana después de la fiesta de compromiso, me desperté antes de que el sol se molestara en salir. No por ansiedad, no por emoción, solo tranquilidad, como si mi interior hubiera igualado la quietud exterior. Me abrí camino por las calles aún dormidas de Portland,
el aire frío suave en mi piel. Caminé sin urgencia, sin otro destino en mente que la cafetería que he estado visitando durante años. Misma mesa de la esquina, mismo asiento de cuero agrietado, mismo café con leche plana, sin azúcar. Mientras esperaba, viendo el vapor subir de la máquina de café expreso como aliento en una ventana de invierno, mi teléfono vibró. Un mensaje de Ryan. Estoy orgulloso de ti. Sin puntuación, sin emojis, sin explicaciones. Solo eso, una frase tan simple que podría haberse pasado por alto. Excepto que no lo fue. Me quedé mirando la pantalla. Mi mano tembló. No dramáticamente. No como en las películas. Solo lo suficiente para derramar un pensamiento o dos dentro de mí que no había tocado en años. No lloré. Tampoco sonreí. Fue algo completamente distinto. Como un nudo que habías olvidado que estaba allí finalmente se soltó en silencio. No respondí. Tampoco lo borré. Simplemente lo dejé estar. Un mensaje sin decoración. Una puerta dejada ligeramente entreabierta. De repente, mi mente divagó. De vuelta al 10º grado. Había estado practicando para un concurso de oratoria. Ryan, desgarbado y ruidoso en ese momento, me había preguntado para qué me estaba preparando. Esa fue la última vez que mostró interés en algo que hice. Desde entonces, años de silencio, no frialdad, solo ausencia. Ese mensaje no arregló todo, pero no tenía por qué hacerlo. Fue suficiente para sacudir algo dentro de mí que había estado atascado durante demasiado tiempo. Salí de la tienda, con el café en la mano, el viento en mi espalda. De camino a casa, pasé por la librería encima de la que solía vivir. El escaparate estaba lleno de coloridas portadas y citas de pizarra. Un libro casi escondido en la esquina tenía un título que me detuvo. Deja que te vean bajo tu propia luz. Me quedé allí leyendo esas palabras una y otra vez. Luego, lentamente, entré. 2 semanas después, estaba de vuelta en mi escritorio, el sol de la tarde calentando el borde de la habitación mientras finalizaba una versión personalizada de Mindbridge. Esta era diferente. Tenía botones más grandes, menús simplificados, tutoriales guiados por voz, diseñados específicamente para el centro de vida asistida donde había vivido el abuelo de Emily. Venía con un código de acceso de por vida, línea de soporte prioritaria y accesos directos preinstalados para cosas como videollamadas familiares, transmisión de música e incluso libros digitales. Puse todo en una unidad USB, lo deslicé en un pequeño sobre y metí una carta que había escrito a mano. Sin firma, sin remitente, solo unas pocas líneas con letra limpia y firme. Algunas conexiones siguen adelante, incluso cuando las palabras se detienen. Gracias por ayudarme a escuchar una voz que pensé que había perdido. No se lo dije a Emily. No se lo mencioné a Ryan. Nadie más necesitaba saberlo. No se trataba de hacer un punto. No se trataba de ser finalmente reconocido. Se trataba de devolver algo en silencio al hilo de humanidad que me había mantenido en marcha cuando no tenía nada más. Esa noche, me paré frente a mi refrigerador. El zumbido del compresor era el único sonido en la habitación. Saqué una nueva nota de mi billetera escrita, no para nadie más, sino para mí. La pegué en la puerta justo encima del tirador. Te llamarán fracasado hasta que un día te pregunten cómo lo hiciste. Sin floritura, sin firma, solo la verdad. Capté mi reflejo en el metal cepillado de la puerta, más claro de lo habitual. Estaba de pie, no tratando de probar nada, no esperando aplausos, solo aquí. Y en ese espacio silencioso, me di cuenta de que a veces las victorias más ruidosas son las que nadie escucha excepto tú. Ese es el final de mi historia, al menos por ahora. Gracias por quedarte conmigo, por escuchar algo que no siempre fue fácil de decir en voz alta. Si alguna vez te has sentido como si estuvieras parado en una habitación llena de gente y aún así invisible. Si alguna vez te has sentido desestimado, incomprendido, o como si las partes tranquilas de ti nunca fueran suficientes. Si alguna vez tuviste que elegir entre encajar y ser fiel a ti mismo, o incluso si nunca lo has vivido, pero algo en esta historia te tocó, solo comenta sí a continuación. A veces, esa única palabra puede significar te escucho. Y tal vez ahí es donde comienza la sanación. No con arreglar todo, sino con ser visto.
Siéntete libre de compartir tu propia historia si estás listo, o simplemente quédate un rato y escucha. No siempre necesitamos respuestas. A veces solo nos necesitamos el uno al otro. Estaré aquí. Estaremos aquí. Y si este pequeño rincón del mundo puede ofrecer incluso una pizca de consuelo, entonces tal vez sea suficiente. Hasta la próxima, cuida tu corazón y recuerda, incluso las voces más tranquilas importan, especialmente la tuya.